de docentes: Anderson Cava Judith, del primer grado A; Cristóbal Yachas Alberto, del primer grado B; Hilario Ríos Ángel, del primero C; y Flores Taipe Jocelyn, del primero D. Para ello, vamos a tratar los siguientes puntos en nuestra agenda. El primer punto es la presentación de los docentes a cargo del primer grado, lo cual ya mencioné quiénes son estos profesores. Punto número 2, objetivos y propósito de la reunión. Número 3, metodología de enseñanza de la lectura y escritura. Punto 4, proceso evaluativo, la evaluación formativa y la retroalimentación. Punto número 5, enfoques teóricos, las ventajas. Punto número 6, comparaciones objetivas con metodologías tradicionales. Punto número 7, propuesta de intervención para el aprendizaje de la lectoescritura. Punto número 8, rol mediador entre el docente y la familia. Punto número 9, dinámica con padres. El punto 10, actividades pedagógicas. Y para concluir esta reunión, tenemos las conclusiones y las recomendaciones. Así que, estimados padres de familia, comenzamos con esta reunión muy interesante. Los objetivos de esta reunión es explicar el proceso natural del aprendizaje de la lectura y escritura en el primer grado, orientar a los padres sobre cómo acompañar y fortalecer el desarrollo de la escritura y la lectura en casa, reconocer la importancia de las experiencias familiares y del entorno para el proceso de lectoescritura, conocer los criterios evaluativos de los niños para el aprendizaje de la lecto y escritura. Recordemos que el primer grado es un grado muy importante para que el niño inicie en esta etapa de leer y escribir. Iniciamos entonces con la metodología de la enseñanza por parte del profesor Cristóbal. Profesor Cristóbal, adelante. Muchas gracias. Comenzamos con la metodología de la enseñanza y la lectura y la escritura. En este punto queremos explicar cómo trabajamos la lectura y la escritura en el aula de primer grado. Nuestra metodología se basa en entender que el aprendizaje de la lectoescritura es un proceso gradual y respetuoso. Los niños aprenden explorando, jugando, preguntando y equivocándose. Por eso consideramos el error como parte del aprendizaje y no como algo negativo. Las actividades que realizamos parten de situaciones reales y significativas, como cuentos, imágenes, carteles del aula o instrucciones sencillas, para que los niños comprendan lo que leen y escriben. Además, combinamos diferentes estrategias como juegos, tarjetas, lecturas diarias y escrituras de pequeños textos, lo que permite desarrollar la comprensión, la confianza y el interés por la lectura y la escritura. Todo este proceso se acompaña con una retroalimentación clara y constante, priorizando el avance del niño más que una calificación. Siguiente. Muchas gracias, profesor Cristóbal. Siguiente punto, vamos a conversar acerca del proceso evaluativo, cómo sus niños van a ser evaluados durante todo este año escolar. La evaluación es un componente esencial del aprendizaje de los estudiantes, especialmente en el primer grado de primaria. No se trata de solo poner una nota o calificar el resultado final, sino de acompañar de manera permanente el proceso de aprendizaje de cada niño y niña. La evaluación se realiza de acuerdo con las capacidades y el desempeño de cada estudiante, considerando sus características y necesidades particulares. En el aula encontramos niños que aprenden de diferentes ritmos, con diferentes habilidades, intereses y estilos de aprendizaje. Por ello, no se compara a los estudiantes entre sí, sino que se valora el avance personal de cada uno. Este proceso especialmente es importante ya que los niños están iniciando su camino en la lectura, en la escritura y el desarrollo de habilidades básicas. La evaluación permite reconocer sus logros, brindar retroalimentación positiva y orientar tanto al docente como a las familias para apoyar mejor a los niños en casa. Bien, ahora vamos a conversar acerca de la evaluación formativa, porque es nuestro tipo de evaluación dentro de la institución El Sol de Ica. Nuestros estudiantes serán evaluados de manera formativa. Su finalidad
no es centrarse únicamente en el resultado final, sino en seguir de cerca el avance diario de cada niño, valorando cómo va construyendo sus saberes a lo largo de todo el proceso. Se realiza un acompañamiento constante durante el proceso de aprendizaje, observando y escuchando, brindando orientaciones oportunas que ayuden a los niños a mejorar y avanzar. Gracias a este enfoque, los niños se sienten apoyados, confiados y con ganas de continuar aprendiendo, ya que perciben que su esfuerzo es reconocido y que el error forma parte natural del aprendizaje. La evaluación formativa es una herramienta, sí, es una herramienta clave que permite acompañar el aprendizaje de los niños de manera respetuosa, motivadora y significativa, promoviendo su desarrollo integral desde los primeros años de escolaridad. En nuestro proceso evaluativo vamos a tener diferentes fichas de trabajo. Un ejemplo es la que estamos viendo en la pantalla. A los niños se les va a entregar una ficha, como el ejemplo que estamos viendo, y se les va a indicar durante este procedimiento, en este proceso que es largo y trabajoso, pero juntos y con los docentes, con ustedes, con padres de familia, vamos a lograr los objetivos en común. Los niños van a recibir esta ficha. Como ejemplo, en esta ficha se les va a pedir que escriban la imagen que están viendo. Como ven, las palabras no son completas, faltan algunas letras, pero es parte de este aprendizaje. En la imagen podemos observar que se muestra la etapa del aprendizaje de la escritura. ¿Cómo se llama esta etapa? Se llama nivel silábico alfabético. En esta etapa los niños ya están aprendiendo que las palabras se forman con letras y sonidos y empiezan a escribirlas poco a poco, como vemos en este ejemplo. Aunque todavía no lo hagan de manera perfecta, pero es un procedimiento. Con sus hijos en el aula realizaremos actividades donde ellos escribirán palabras conocidas, como sus nombres, nombres de objetos, animales o cosas del entorno. Los animaremos a que escriban libremente, sin miedo a equivocarse, porque cada intento nos permite saber cómo están aprendiendo. De la imagen anterior, nosotros los profesores podemos obtener conclusiones evaluativas. En este ejemplo podemos indicar, ponemos el ejemplo que el trabajo anterior fue parte del niño José Luis. ¿Qué conclusiones obtenemos por José Luis? José Luis demuestra interés y motivación por leer y escribir, ya que participa activamente en actividades del aula, reconoce letras y se acerca a los textos disponibles, como cuentos o revistas. Además, tiene un avance progresivo en el aprendizaje del sistema alfabético, logrando expresar ideas por escrito, aunque todavía se encuentra en proceso de mejorar sus producciones escritas. Las conclusiones evaluativas, enfocadas en logros y avances de José, se continuará dando durante todo el transcurso del año escolar, siempre y cuando los padres de familia estén comprometidos con el aprendizaje de sus hijos. Nosotros como profesores vamos a obtener conclusiones de las evidencias que sus niños van a estar practicando todos los días. Ahora bien, va a haber momentos que los niños no realicen bien el trabajo, porque como les vuelvo a indicar, es un procedimiento. Para eso nosotros los docentes vamos a retroalimentar, vamos a fortalecer ese aprendizaje. La retroalimentación es una parte fundamental del proceso educativo. No se limita únicamente a corregir errores, sino que es un procedimiento que busca orientar, animar, motivar y guiar a los niños en cada pequeño avance que va logrando de manera oportuna y positiva. Nuestra retroalimentación será oportuna en el momento adecuado y positiva. A través de esta retroalimentación podemos comprender qué están logrando los estudiantes, reconociendo sus avances y esfuerzos. Asimismo, ayuda a identificar qué aspectos necesitan mejorar sus niños, brindando orientaciones claras y sencillas para que sus hijos puedan seguir avanzando. Es importante que las familias se involucren durante todo este proceso educativo para que los padres puedan conocer cómo van avanzando sus hijos y cómo apoyarlos desde casa.
Esta comunicación fortalece el trabajo conjunto entre la escuela y la familia. Ahora vamos a hablar de los enfoques teóricos. De forma breve, vamos a explicar cuáles son los enfoques que están detrás de esta forma de trabajo. A continuación, vamos a iniciar con el lenguaje integral a cargo de nuestra profesora Jocelyn. Gracias, profesor. Iniciaremos explicando el lenguaje integral. El lenguaje integrado es un enfoque pedagógico que promueve la enseñanza de la lectura y la escritura de una manera más natural, significativa y contextualizada, en comparación con otros métodos tradicionales. Y las ventajas de este enfoque son los siguientes. Primero, el aprendizaje significativo. Este prioriza el uso de textos reales, como cuentos, artículos, cartas, entre otros, que tienen un propósito real en la vida del estudiante. El siguiente, por favor. La siguiente ventaja es el uso del lenguaje en contextos reales. Aquí, en lugar de aprender a leer y escribir de forma aislada o mecánica, los estudiantes se enfrentan a situaciones en las que usan el lenguaje para comunicarse, expresar ideas o resolver problemas. Siguiente, que es el desarrollo simultáneo de habilidades. En este enfoque no se enseña la lectura y la escritura de forma separada, sino que se desarrollan de manera simultánea y conjunta, integrando también la expresión oral y la escucha. Otra de las ventajas es la motivación del estudiante. Como los textos utilizados son relevantes y atractivos para el estudiante, por ejemplo, ¿no? Los cuentos que le interesan o situaciones cercanas a su vida cotidiana, esto lo que va a hacer es aumentar su motivación por ellos. Y el que viene es el promueve el pensamiento crítico. Esto va a fomentar la reflexión sobre lo que se lee, en lugar de simplemente descifrar palabras o frases. Y por último, el rol activo del alumno. Aquí el estudiante no es un receptor pasivo de la información, sino que es el protagonista de su propio aprendizaje. El docente actúa más como un mediador o guía que acompaña al estudiante en el proceso de descubrimiento y construcción del conocimiento. Bien, muchas gracias, profesora Jocelyn. Ahora vamos a conversar acerca del enfoque comunicativo. Este enfoque es una forma de enseñar a leer y escribir que pone en el centro al niño como protagonista de su aprendizaje. Este enfoque busca que los estudiantes no solo aprendan letras y palabras, sino que usen el lenguaje para comunicarse en situaciones reales de su vida diaria. Los niños aprenden a escribir y leer en un contexto real, es decir, leen y escriben textos que tienen sentido para ellos, como cuentos, carteles, mensajes, listas o pequeñas historias relacionadas a su entorno familiar. Asimismo, la lectura y escritura se trabajan en situaciones reales, donde el niño comprende para qué sirve leer y escribir. Por ejemplo, leer una invitación, escribir su nombre, expresar una idea o comprender un mensaje. Este enfoque favorece la interacción, permitiendo que los estudiantes expresen sus ideas, escuchen a los demás y desarrollen la comprensión de mensajes orales y escritos. Hablar, escuchar, leer y escribir se trabajan de manera integrada, fortaleciendo la comunicación y el desarrollo del lenguaje. En conclusión, el enfoque comunicativo busca que los niños aprendan a comunicarse de forma efectiva, comprensiva y significativa, preparando las bases para un aprendizaje sólido, para una mejor participación en la escuela y la sociedad. A continuación, vamos a conversar acerca de la teoría psicogenética a cargo de la profesora Judith. Gracias. La teoría psicogenética. Los niños construyen su propio aprendizaje en base a su contexto natural. Siguiente, por favor. ¿Alguna vez papitos y mamitas se han detenido a observar cómo escriben sus niños en su proceso de lectoescritura? Como podemos observar en las imágenes, podríamos descifrar algunas palabras,
Siguiente, por favor. Aparentemente no se ven bien, no se entienden, no está correcto. Emilio Ferreiro nos enseña que esos aparentes errores no son fallos, sino la evidencia visible de un profundo trabajo intelectual. Son hipótesis inteligentes y creativas que los niños construyen en su esfuerzo por comprender uno de los objetivos culturales más complejos, la lectoescritura. Siguiente. ¿Quién es Emilia Ferreiro? Emilia Ferreiro es una psicóloga e investigadora argentina, creadora de esta teoría. ¿Qué nos dice Emilia Ferreiro? Emilia Ferreiro nos dice que los niños pasan por diferentes niveles de escritura y que estos no están vinculados a edades, sino a oportunidades de acceso a la escritura. ¿Qué nos quiere decir con este planteamiento? Que un niño de 5 años puede estar ya en un nivel alfabético, como también un niño de 7 años se encuentre en un nivel presilábico. Entonces, no tienen que ver con la edad, sino con cuánto contacto haya tenido el niño con la lectura y escritura en su entorno. Siguiente. Vamos a ver dichos niveles de lectoescritura. Tenemos el primer nivel, que es el nivel presilábico. Las características principales de este nivel es que el niño diferencia entre dibujo y escritura. Reconoce que las cadenas de letras son objetos sustitutos que representan nombres de objetos. Siguiente. Conoce la linealidad de la escritura. Escriben sus grafías siguiendo una recta horizontal, como lo observan cuando salen a la calle y ven carteles publicitarios o cuando tratan de imitar la escritura de los adultos. Sabe que se escribe con símbolos, pero no sabe cuáles ni cuántas son, como podemos observar en las imágenes, ¿no? Tratan de imitar la escritura de los adultos y también de los carteles que ven en las calles. Siguiente. Es ahí en donde empiezan a aparecer hipótesis como las de variedad y la de cantidad. Veamos la primera, la hipótesis de variedad. Aquí los niños observan que hay signos diferentes y en orden diferente para palabras distintas. Utilizan solo letras del alfabeto. El niño sabe que a palabras distintas se escriben con letras distintas. Generalmente utilizan las letras de su nombre. Veamos un ejemplo. La niña se llama Carmen, solo sabe escribir su nombre. Cuando se les pide que escriba debajo de cada imagen, ella sabe que son palabras distintas y que se escriben con letras distintas. Por eso, a la imagen de mano, ella coloca las dos primeras letras de su nombre. K, ¿no? C-A, de Carmen. A la imagen de perro, las tres últimas de su nombre. Men. Y cuando se le presenta la imagen de flores, ella escribe su nombre al revés. Siguiente. Ahora veamos la hipótesis de cantidad. Aquí los niños se dan cuenta que las palabras pueden tener pocas o muchas letras. No todas son iguales. Depende de los sonidos que tienen. Veamos un ejemplo. En las palabras lápiz y computadora, el niño reconoce que la primera palabra suena más corta que la segunda. Aún no sabe la cantidad exacta de sílabas y empieza a escribir al azar sin ninguna relación de sonido y grafema. Como podemos observar en las imágenes, en la palabra lápiz escribe 4 letras al azar y en la palabra computadora escribe 7 letras al azar, porque lógicamente la palabra computadora suena más larga. Siguiente. Aquí llevamos al segundo nivel, que es el nivel silábico. En este nivel, el niño va fortaleciendo su conciencia fonológica. Se ha dado cuenta que las palabras tienen una cantidad determinada de sonido, de sílabas. Cada sílaba la representa con una letra, aunque al inicio no coincida. En este nivel se dan dos fases, la fase silábica no convencional y la fase silábica convencional. Veamos la primera, la fase silábica no convencional. En esta fase, el niño representa cada sílaba con una letra que no siempre corresponde. Comienza a establecer relación sílaba-grafema. Siguiente. Veamos algunos ejemplos. Para la palabra pelota. En este nivel, reconoce
que esta palabra tiene 3 sílabas y a cada sílaba le asigno una letra cualquiera. Por ejemplo, podría escribir A para la primera sílaba, que es la letra P con la E, ¿no? La primera sílaba P le pone una A la segunda le pone una I y a la tercera le pone una O. Una letra cualquiera por sílaba. Lo mismo para la palabra caramelo. Reconoce que hay 4 sílabas y también le agrega una letra cualquiera por cada sílaba, ¿no? Como vemos en el ejemplo, para la primera sílaba la L, para la segunda la O, para la tercera la N y para la cuarta la P. Siguiente. Ahora veamos la siguiente fase, que es la fase silábica convencional. Aquí el niño empieza a hacer un análisis sonoro de la sílaba y a utilizar una letra que sí representa su sonido. Generalmente usa la vocal o a veces la consonante inicial. Veamos algunos ejemplos. Para la palabra pelota, podría escribir E para la primera sílaba o para la segunda y A para la tercera. En el siguiente ejemplo, en la palabra mesa, coloca M para la primera sílaba y coloca A para la segunda sílaba. Pero aquí tenemos que darnos cuenta de un detalle. El niño coloca una letra por sílaba, pero sí las hace coincidir. ¿Es cierto? Por ejemplo, en la primera, que es la sílaba P, la reconoce como con la E. Pero la E, la LO con la O, la TEA con la A, o sea, reconoce, ¿no? Hay una relación, el niño ya relaciona, ¿no? En mesa también, en M pone en lugar de la E, pues pone M, ¿no? Relaciona las sílabas con una letra, ya sea vocal o consonante. ¿Cómo se viene trabajando en el aula? Siguiente, profesor. ¿Cómo se viene trabajando en el aula para fortalecer estos niveles de lectoescritura? Tenemos 4 pilares fundamentales de trabajo. Primero, el trabajo con el nombre propio, ya que es una escritura estable y cargada de significado para el niño. Le permite reflexionar sobre qué letras se usan, cuántas son y en qué orden. Segundo pilar, sus niños tienen un amplio acceso al uso de textos significativos, libros, revistas, recetas, noticias, para que puedan explorar y formular hipótesis sobre sus características. Tercero, fomentamos la escritura espontánea. Invitamos a sus niños a escribir como saben o como puedan, sin la presión de hacerlo correctamente. Por ejemplo, escribir una lista de compras, el nombre de un personaje o una carta a un amigo. Y por último, nuestro cuarto pilar es que aplicamos en el aula la confrontación de hipótesis. Nos organizamos en grupos pequeños donde los niños que se encuentran en diferentes niveles de conceptualización discuten sobre cómo se escribe una palabra. Por ejemplo, un niño silábico, hay un debate ahí cognitivo, con un niño silábico alfabético y con un alfabético. Gracias. Muchas gracias, profesora Judith. Ahora vamos a continuar con el profesor Cristóbal, que nos va a explicar un poquito acerca del nivel silábico alfabético. Sí. En el nivel silábico alfabético, aquí ya vemos que los niños ya están dando un paso importante en la escritura. En el nivel silábico alfabético, los niños empiezan a combinar vocales y consonantes, aunque todavía puede dejar algunas letras de lado. Sus escritos ya se entienden mejor, y eso nos muestra que ya están pensando en los sonidos de las palabras. En esta etapa es clave acompañarlos con paciencia y reconocer sus avances sin exigirles perfección. Como por ejemplo, aquí notamos al gato, en este caso al animal que es el gato, y el niño está
en este caso obviando la vocal A, y está considerando solamente la G, la T y la O. O sea, así considera las consonantes. Igualmente sucede en la palabra lápiz. Obvia la letra A, la vocal A. Aquí también en la casa también está obviando la letra A. Y en el caso de la mesa también está obviando la vocal E. Siguiente. En esta oportunidad se va a hacer una dinámica para padres. El objetivo es que los padres comprendan cómo acompañamos la lectura y la escritura, cómo evaluamos el proceso y qué retroalimentación es clave. Entonces los padres lo que van a hacer es escribir en unas tarjetas la palabra pelota, mezclando sílabas completas o letras sueltas. La idea no es realizar de la manera perfecta, sino simular, en este caso, el pensamiento del niño cuando aún está construyendo la relación entre sonido y letra. Aquí vemos algunas reproducciones de algunos padres que han considerado, en este caso, no colocar la letra L, la consonante L, ni la consonante T. Como acá también observo que acá solamente colocaron la letra P eh, y obviaron la vocal E y la vocal O, y también la consonante T, y así. Siguiente, por favor. En el nivel alfabético, en este nivel los niños ya lograron o ya logran escribir palabras completas y sus textos son mucho más claros. Los errores que aparecen ahora son principalmente de ortografía, algo totalmente normal, que se corrige poco a poco en la lectura y en la práctica. En este momento los niños se sienten más seguros al escribir y comprenden que la escritura sirve para expresar ideas y comunicarse. En este caso, si bien es cierto, se entiende el mensaje, pero estamos viendo que el niño está obviando algunas letras, ¿no? Como por ejemplo acá la letra H, ¿no? Colocado, ¿sí? Y emplea ya los conectores perfectamente. Por ejemplo, también sucede que la palabra perro, el sonido me indica que es usa doble R, pero solamente el niño considera solamente una sola R. ¿Ok? Siguiente, por favor. Muchas gracias, profesor Cristóbal. Ahora vamos a conversar acerca de las comparaciones objetivas con metodologías tradicionales, ¿no? Vamos a hablar del antes y del ahora. Bien, A ver, y vamos a hacer una comparación objetiva con metodologías antiguas y las de ahora, ¿no? Antes la educación estaba centrada en el profesor, ahora está centrada en el alumno. Antes había una jerarquía de conocimientos, solo el profesor era el poseedor de conocimientos. Actualmente el profesor, conjuntamente con los alumnos, van construyendo conocimiento. Siguiente. Antes la memorización era lo que primaba en los temas y generalmente eran temas que no eran relevantes para el alumno. Actualmente se enseñan temas en donde el alumno desarrolla capacidad de análisis, ya que se eligen pensando entre situaciones reales y relevantes para el alumno. Antes estaba centrado solo en adquirir conocimientos. Ahora, además de adquirir conocimientos, la adquisición de habilidades, capacidades y competencias. Los materiales pedagógicos eran limitados. Actualmente son más variados, incluyendo incluso herramientas tecnológicas. Antes las evaluaciones eran sumativas, actualmente son sumativas y además formativas. muchas gracias, profesora Judith. Ahora tenemos algunas propuestas de intervención para el aprendizaje de la lectoescritura. A ver, profesor Cristóbal, si nos ayuda con este tema. Sí, muy bien. En este punto presentamos algunas propuestas de intervención que aplicamos para fortalecer el aprendizaje de la lectura y la escritura, teniendo en cuenta los niveles de escritura y las características del niño. Una de las primeras estrategias es el desarrollo de la conciencia fonológica, a través de juegos de rimas, separación de palabras en sílabas y identificación de sonidos iniciales y finales. Siguiente, por favor. También, como segunda propuesta, lo que se trabaja son la construcción de palabras con material concreto, como letras, móviles y tarjetas con sílabas, lo que permite que los niños aprendan de manera más significativa al manipular y observar. Siguiente, por favor.
Asimismo, también realizamos la lectura guiada con textos breves y repetitivos, acompañando a los niños durante la lectura y ayudándolos a comprender lo que leen. Siguiente. Siguiente, por favor. Y finalmente, proveemos la escritura funcional con propósito. Aquí la intervención es pedir que escriban notas, listas, nombres de objetos, etiquetas, mensajes cortos. En este caso, el propósito es real, es aumentar la motivación y ayuda a que descubran la relación sonido-grafía de manera natural. Siguiente. Como propuesta número 5, estamos con la retroalimentación inmediata y positiva. Señalar los avances concretos, ¿sí? Como por ejemplo, hoy separaste mejor las sílabas, ofrecer correcciones breves y comprensibles sin frustrar al niño. En este caso requiere reconocimiento frecuente, seguridad emocional y claridad para avanzar de un nivel de escritura al siguiente. Gracias. Muchas gracias, profesor Cristóbal. Ahora conversamos acerca del rol mediador entre el docente y la familia. ¿Cuál es el papel del docente y la familia? Rol Sí, del profesora. docente. Sí, Gracias, adelante. profesor. Rol de docente. El docente cumple un papel integral en la formación del estudiante, más allá de la transmisión de contenidos. Entre ellos son, número 1, acompaña el desarrollo cognitivo, emocional, social y ético. Con esto podemos decir que guía al estudiante en el pensamiento crítico, regula sus emociones, fomenta la convivencia y promueve valores como el respeto y la responsabilidad. 2, atiende la diversidad. Reconoce que cada estudiante aprende a su propio ritmo y de diferentes maneras, por lo que adapta estrategias, recursos y evaluaciones según sus necesidades y estilos de aprendizaje. 3, facilita situaciones reales de interacción y diálogo. Crea espacios de aprendizaje significativos, donde el intercambio de ideas, la argumentación y la escucha activa fortalecen la comprensión y el sentido del conocimiento. 4, incentiva el trabajo colaborativo y la participación activa. Promueve el aprendizaje entre pares, la cooperación y el compromiso del estudiante como protagonista de un proceso formativo. 5, ofrece andamiajes para avanzar de lo simple a lo complejo. Brinda apoyos temporales, ¿no? Como orientaciones, ejemplos, preguntas guías, que estos se van retirando progresivamente a medida que el estudiante gana autonomía. Y por último, observa y acompaña la construcción del pensamiento. Monitorea el proceso de aprendizaje, retroalimenta oportunamente y ajusta la enseñanza para favorecer una comprensión profunda y duradera. En conjunto, el docente actúa como mediador del aprendizaje, creando condiciones para que cada estudiante desarrolle su potencial de manera integral. Siguiente, por favor. Ahora tenemos lo que es el rol de la familia. Aquí el padre cumple un papel fundamental en el desarrollo integral del niño, ya que facilita experiencias significativas que le permiten aprender a partir de la vivencia, no solo de la instrucción. También a través del apoyo emocional, el padre brinda seguridad, afecto y confianza, elementos esenciales para que el niño se sienta valorado y capaz. Asimismo, el padre fomenta un ambiente de comunicación abierta, donde el niño puede expresar ideas, emociones y dudas sin temor. Esta comunicación fortalece la autoestima, ya que el niño se siente escuchado y respetado, y mejora su capacidad social al aprender a dialogar, resolver conflictos y relacionarse de manera empática con los demás. Finalmente, el padre no impone el conocimiento, sino que actúa como guía o facilitador del aprendizaje. Esto significa que crea situaciones, hace preguntas y acompaña el proceso para que el niño descubra por sí mismo, reflexione y organice mentalmente la información.
De esta forma, el aprendizaje se vuelve más significativo, duradero y adaptado al ritmo y capacidades del niño. Gracias. Muchas gracias, profesora Jocelyn. Ahora vamos a continuar con una dinámica con ustedes, así que nos vamos a formar en grupos y vamos a escribir mensajes en nuestras cartitas que les voy a entregar acerca de los otros padres de familia que estamos dentro de esta misma aula. Así que tomemos unos 5 minutos, escribimos algo sobre la otra familia y luego compartimos experiencias. Bien, ya pasaron los 5 minutos, así que vamos a entregar estos sobres a las familias que correspondan. Luego, las familias que desean leerlo en voz alta lo pueden expresar y saber qué cosa escribieron por parte de ellos. ¿Sí? Con esta dinámica, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr que ustedes como padres puedan notar que escribir para alguien con un sentido y propósito adquiere mayor significado comunicativo. Esto lo podemos llevar junto a los niños. Por ejemplo, si los niños escriben una invitación para un cumpleaños, una carta para un centro de salud o para una biblioteca, el niño va a tener mayor motivación si es que sabe que su mensaje va a ser leído por otra persona. Si su mensaje tiene un sentido y un objetivo, es lo mismo que nosotros acabamos de realizar aquí. Si nosotros hubiésemos escrito una carta o un mensaje para una persona que no está en nuestro entorno, no tuviera mucho sentido, ¿no? Tiene mayor valor si sabemos que nuestro mensaje está dirigido hacia alguien. Eso mismo vamos a trabajar con los niños. Vamos a escribir, vamos a fomentar la escritura con un objetivo y un propósito, ¿sí? Esta dinámica nos ayudó mucho entonces para conocer cómo vamos a trabajar con ellos. A continuación, seguimos con las actividades pedagógicas a cargo de la profesora Judith. Profesora Judith, adelante. Gracias. Bueno, la actividad pedagógica de fin de año se va a llamar mi receta de Navidad favorita. Toda actividad pedagógica debe surgir del interés de los niños de celebrar la Navidad, siendo ellos los protagonistas, al expresar sus deseos de preparar un postre navideño en sus hogares. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad pedagógica? Nos va a permitir a los docentes poder evaluar a sus niños de forma integral el progreso en lectura, en escritura, comprensión y creatividad en primer grado, culminando el año escolar con un producto tangible. Siguiente. Veamos cómo vamos a desarrollar esta actividad, la elaboración del proyecto. Los materiales que vamos a utilizar son tarjetas con imágenes de las recetas navideñas a realizar. Tenemos las siguientes que estamos viendo en las imágenes: figuritas de mazapán, queque navideño, chocotejas navideñas y galletas de jengibre. También tendremos textos impresos con los ingredientes, hojas para escribir o dibujar, colores o lápices. Desarrollo de la actividad. Sobre la base de 20 alumnos se forman 4 grupos de 5. Cada grupo escogerá la receta navideña a trabajar. Siguiente. Los niños escogerán la lista de carteles ofrecidos en el aula. Como podemos ver, están los ingredientes sin ninguna imagen. Todo es exclusivamente texto. Luego procederán a escoger los ingredientes que le corresponde a cada receta. El delegado de cada grupo saldrá a leer en voz alta. Se invitará a sus niños a escribir cómo creen que se podría preparar este postre navideño. Al finalizar, cada representante del grupo saldrá a explicar la preparación paso a paso. ¿Qué nos permite esta actividad pedagógica? Nos permite que los niños integran lectura, escritura, vocabulario, secuencia lógica en un contexto cultural y festivo que los motiva. Gracias. Bien, estimados padres, ahora vamos a continuar con la parte final de esta exposición que ha sido de mucha información, de mucho aprendizaje entre todos, y nos vamos ahora con las conclusiones a cargo del profesor Cristóbal. Bien. Bueno, como conclusión final, nos quedamos que el aprendizaje de la lectura y la escritura es un proceso gradual, activo
y significativo. Como otro punto, las metodologías centradas en el estudiante favorecen la motivación, la comprensión y la participación, permitiendo que los niños construyan sus aprendizajes desde situaciones reales y con sentido. Como otro punto, la evaluación formativa y la retroalimentación oportuna son fundamentales para acompañar el proceso de aprendizaje, ya que orientan, refuerzan los avances y fortalecen la seguridad del niño. El trabajo conjunto entre la escuela y la familia cumplen un rol clave en el desarrollo de la escritura, reforzando los aprendizajes y el interés por leer y escribir. Siguiente. Como recomendaciones finales, como número 1, continuar aplicando estrategias de enseñanza que promuevan la lectura y la escritura en contextos reales, priorizando el sentido comunicativo. Como punto número 2, es brindar retroalimentación clara, positiva y respetuosa, enfocada en el proceso más que un resultado final. Número 3, diseñar actividades considerando los niveles de escritura y las características individuales de cada niño. Como número 4, fortalecer el acompañamiento familiar mediante actividades sencillas como lectura diaria, escrituras de mensajes y juegos con palabras en el hogar. Muchas gracias. Listo, estimados padres de familia, hemos llegado a la parte final de esta exposición y bienvenida al año escolar 2026. Recordemos como punto importante que el trabajo de aprendizaje de los niños no solo es por parte de los docentes, sino tenemos que trabajar de manera conjunta, padres de familia y docentes, para que el objetivo, que es el aprendizaje de sus hijos, se dé de la mejor manera. Muchas gracias por asistir a esta reunión. Muy buenas noches.